Muy buenos días, queridas amigas y amigos en Cristo Jesús. Les saludo nuevamente, esperando que todos se encuentren bien junto a sus familias y seres queridos. Continuamos hoy día con el estudio del proyecto eterno de Dios y nos corresponde la lectura en este día miércoles de Efesios capítulo 3, versículos 7 al 3. La comunicación universal de la revelación. Al final de esta sesión, con la unción del Espíritu Santo, podremos comprender en mayor profundidad, uno, cuál era la pasión y la responsabilidad que sentía Pablo. Dos, cuáles son las dos maneras de comunicar la revelación de Dios al mundo. Tres, podremos describir brevemente cada una de ellas. Cuatro, ¿qué debemos recordar en los momentos difíciles? Comencemos entonces con la lectura de los versículos 7 al 13 en la versión Reina Valera del año 60, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia para anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. El Evangelio. Dios ya ha revelado a los apóstoles y profetas su propósito eterno para la humanidad. La comunicación de ese misterio se puede resumir en una palabra: Evangelio. Evangelio significa buenas noticias y abarca mucho más que Juan capítulo 3, versículo 16. Comprende la totalidad de la revelación. Por eso Pablo dice, el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio no es una religión de carácter esotérico, es decir, una religión de misterios sobre los que hay que indagar. No existe en el cristianismo un carácter secreto. El misterio ya fue revelado y, de acuerdo con el mandato del Señor, este debe ser comunicado a todas las personas del mundo. A ese anuncio en el Nuevo Testamento también se lo llama querigma. La misión del apóstol Pablo. Fui hecho ministro, versículo 7. La palabra ministro en el griego es diácono, que significa servidor. La mayor necesidad que se percibe en las personas es escuchar el Evangelio. Por eso, el más importante de todos los servicios que podemos realizar a favor de ellos es predicarles el Evangelio. El más pequeño de todos los santos. Este versículo revela la humildad del apóstol. Se considera el menor de todos. Le fue dada esta gracia. Versículo 8. Poder predicar el Evangelio es una gracia, un don, con el cual Dios nos capacita para realizar aquella obra que no somos capaces de hacer por nosotros mismos. Aclarar a todos indica la responsabilidad con que Pablo había asumido su misión. La persona que llega a conocer el misterio de Dios es responsable de divulgarlo, porque ese misterio les atañe a todos los seres humanos, ya que es la buena noticia de Dios para toda la humanidad. Pablo era consciente de que su misión era dar a conocer este misterio. Versículo 9. La revelación es una gracia que Dios nos ha confiado para que la administremos en bien de todos los hombres. Pablo es consciente de su responsabilidad en cuanto a administrarla, en especial a los gentiles, es decir, a todas las naciones. La misión de toda la iglesia. El apóstol declara que la responsabilidad de la iglesia
dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios conforme a su propósito eterno, versículos 10 y 11. O sea, comunicar a todos el Evangelio. Mateo capítulo 28, versículos 18 al 20 y Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16. La divulgación del Evangelio se debe realizar de dos maneras, que son inseparables: el mensaje visible y el mensaje audible. Ambas son indispensables. El mensaje visible de la Iglesia es el que se comunica a través de la vida y la conducta de sus miembros: la unidad, la santidad, el amor fraternal, el servicio, las buenas obras, la armonía familiar. La Iglesia es un pueblo diferente del resto del mundo. Los discípulos de Cristo van aprendiendo día tras día a ser humildes, mansos, justos, sinceros, buenos, amables, respetuosos, alegres, modestos, fieles, veraces. La meta de ellos es ser como Jesús: amar a sus enemigos, perdonar a los que los odian, servir a los necesitados, ser solidarios con los que sufren y vencer con el bien el mal. De este modo, la Iglesia llega a ser la luz del mundo. La luz no habla, no grita, pero de un modo muy efectivo resplandece en las tinieblas. Mateo capítulo 5, versículos 14 al 16. El mensaje audible es la predicación del Evangelio. El mensaje visible da credibilidad al audible. Nuestra misión es doble: mostrar a Cristo y hablar de Cristo a todas las personas. La misión de la Iglesia ante las potestades. Sea ahora dado a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Versículo 10. Los principados y potestades diabólicos actúan en contra del proyecto eterno de Dios. Cristo, a través de su muerte, los venció en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 14 al 15 y Hebreos capítulo 2, versículos 14 al 15. En el tiempo presente, estos constituyen enemigos vencidos, pero no exterminados. Operan en contra de Dios. Son enemigos de Dios y de los hombres. La estrategia de ellos es mantener a la humanidad en la ignorancia acerca de las verdades de Dios. La ignorancia es oscuridad mental y espiritual. A través de esa ignorancia someten a los hombres, las familias y las naciones a su dominación, privándolos del maravilloso plan redentor de Dios y a fin de enviarlos a la perdición eterna. Estas potestades dominan a los hombres mientras ellos permanecen en la ignorancia, o bien quieran seguir siendo rebeldes a Dios. Pero cuando oyen la verdad y la creen, son libertados de la dominación diabólica. Juan capítulo 8, versículo 32 y Colosenses capítulo 1, versículo 13. La Iglesia tiene esta doble responsabilidad en el cumplimiento eficaz de su misión. Primero, dar a conocer a los principados y potestades, a través de su vida y conducta, que el plan eterno de Dios se ha hecho realidad sobre la tierra. Segundo, dar a conocer el Evangelio a toda su generación y acabar así con la ignorancia que favorece al enemigo, de modo que si alguno se pierde, sea por la ceguera generada por su propia incredulidad y rebeldía y no a causa de no haber escuchado el Evangelio. Segunda de Corintios capítulo 4 versículos 3 al 6. Palabras de aliento. Capítulo 3 versículos 12 al 13. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Recordemos que el apóstol estaba en la cárcel de Roma. Los hermanos de Éfeso se entristecieron al conocer su condición. Por eso Pablo les dirigió estas palabras de aliento. El término clave en estos dos versículos es fe. En las tribulaciones
La fe desempeña un papel muy importante. Constituye nuestra respuesta positiva a la revelación de Dios. Creer significa recibir la palabra de Dios en nuestro corazón y en nuestra mente como verdad absoluta. La fe no depende de nuestros sentimientos, razonamiento o de los que ven nuestros ojos, sino de lo que nos dice Dios. Por eso, el apóstol en medio de sus tribulaciones afirma que en Cristo tenemos seguridad y acceso con confianza. En los momentos difíciles nos hace muy bien recordar y creer que el propósito de Dios se cumplirá plenamente, que todas las cosas en los cielos y la tierra están bajo la autoridad de Jesucristo. Él es el Señor, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 28. Que toda tribulación es momentánea y su propósito producir en nosotros un cada vez más excelente peso de gloria. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Por eso el apóstol dice, por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, las cuales son vuestra gloria. Preguntas de repaso y aplicación. Primero, ¿cuál era la pasión y la responsabilidad que sentía Pablo? Segundo, ¿cuáles son las dos maneras de comunicar la revelación de Dios al mundo? Tercero, describa brevemente cada una de ellas. Cuarto, ¿qué debemos recordar en los momentos difíciles? Bueno, con esto hemos llegado al final de la lectura del día de hoy. Y los dejo invitados para mañana continuar con la lectura de la carta de los Efesios capítulo 3. Y con esto me despido del día de hoy con la convicción de que Jesús ya nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Un abrazo para cada uno de ustedes.